¿Comenzamos? Bien. Este es el Salón Blanco. Lo llamamos Le Salon Blanc. A menudo dedico tiempo a hacer costura en este lugar. Esta es mi habitación favorita del castillo de Cache. En los últimos años, he hecho gran parte de mi costura en este lugar. Para mí es como tener tiempo libre haciendo algo con mis manos. Es como un pasatiempo porque no es una obligación. Sin embargo, me gusta hacerlo bien y como se debe hacer. Lo veo como algo que me gusta, pero también es una responsabilidad. Es mi gran motivación. He asumido un compromiso y es crear algo. Eso me gusta. Es maravilloso poder hacer algo diferente aparte de los deberes. Claro, también estoy feliz de realizarlos, pero me es gratificante contar con un espacio adicional para dedicarme al arte. Allí puedo ser yo misma de una manera más auténtica que en otros lugares, porque puedo crear algo que siento que me da placer. Por mucho tiempo, desde que tenía 15 años hasta casi los 30, sabía que tenía algo de talento, pero no creía que fuera realmente algo especial. Jamás imaginé que podría descubrir y desarrollar un talento propio. No fue hasta que tuve alrededor de 30 años que me di cuenta de eso y descubrí que tenía una necesidad básica, la de expresarme a través del arte. Ya estamos todos. Hemos tenido un par de encuentros, incluso con la reina, y hemos conversado acerca de Peter Pan. He oído de ti y de nuestro escenógrafo que no se trata de una tarea fácil. Sí, Si ese es el caso, ¿qué hacemos? tal vez estás pensando en no hacer Peter Pan, sino hacer otra cosa. Pienso que tenemos que pasar la página. Tenemos un libro abierto, por así decirlo, porque considero que todos los que están aquí forman un gran equipo. Tengo mis dudas sobre Peter Pan. Creo que Sí, hay muchas cosas que no están claras. entiendo. Para ser honesta, me he sentido culpable todo este tiempo porque todos teníamos esperanzas y pensábamos que era una buena idea, pero luego no me siento enganchada con la historia. Pero existen otras opciones, estoy seguro. En realidad, me alegraría ver La Reina de las Nieves. Sí, a mí también. La Reina de las Nieves. Es una historia maravillosa. Es una historia extraordinaria. Creo que La Reina de las Nieves sería una obra encantadora. Tienes razón. La conozco muy bien, como ya sabrás. Es una historia bellísima. Para mí es un gran cuento de hadas sobre la naturaleza de los seres humanos. Trata sobre cómo las personas pueden ser buenas y malas y sobre el gran potencial que tienen los niños. Aunque lo bueno no es lo que prevalece al final, todo se termina
y se genera un nuevo comienzo. De repente, se dan cuenta de que son jóvenes adultos y se aman. Me pone sentimental tan solo al contar la historia. Uno de nuestros retos sería estrenar La Reina de las Nieves a finales de mayo. Pienso que La Reina de las Nieves es, más que todo, una historia de invierno. Creo que podríamos lograr tenerla para mediados de noviembre de 2019. Sería dentro de casi 2 años. Dentro de 2 años. Definitivamente tenemos mucho tiempo. Me gustan mucho los colores llamativos. No siempre los uso en mis pinturas, pero cuando me visto me gusta usar colores brillantes. Mi madre era igual. A ella también le gustaba usar colores brillantes. Pienso que la experiencia de trabajar con muchos colores te hace desarrollar una agilidad para distinguir los tonos. Imaginar combinaciones de colores es muy interesante y divertido. Un color hace que resalte otro. Me gusta combinar varios colores cuando diseño algo específico para el montaje de una escenografía o cuando pinto y quiero reflejar cierto estado de ánimo. Un color evoca al siguiente. Procuro obtener una armonía entre ellos. He procurado mantener y hacer mis actividades laborales como jefe de Estado y mis actividades artísticas separadas, pero sé que ambas áreas están muy relacionadas. Creo que el hecho de haber dedicado muchos años al arte ha indudablemente influenciado lo que hago en mi vida pública. Realmente me ha enriquecido y espero que a otras personas también. He aprendido a observar las cosas y ver las situaciones desde otra perspectiva, la cual desarrollas con el tiempo mientras creas arte. Sea la pintura, el dibujo, la escenografía, etc. A medida que han pasado los años, se han convertido en una parte de mí muy importante. Pero siempre trato de estar muy atenta a todas las cosas. De hecho, lo hago al mismo tiempo. ¿Qué dice aquí? Wilhelm Arnesen, 1920 o 1929. Algo así. Mi marido lo compró. Intentemos colgarlo allí. Muy bien. Así está bien. Solo muévelo un poco hacia la esquina derecha. Listo. Gracias. Qué bonito. Bueno, ¿ya está? ¿Es bueno mantener la luz encendida? El año pasado, mi esposo creó la escultura de las 2 manos sosteniendo un corazón, o quizá un poco más. Fue en esa época. También hizo una pequeña, no más grande que esto, es de mármol blanco. Él me la dio este año por mi cumpleaños. Sus colegas más cercanos sabían que planeaba darme eso para mi cumpleaños. Fue un regalo muy especial, no tenía ni la menor idea. Esa está en el Palacio de Fredensborg, pero él quería esta de aquí abajo. No sabía en realidad dónde ponerla. Quisimos que estuviese allí.
para que se vea al entrar en la habitación. Tal vez deberíamos poner un reflector pequeño allí. No creo que sea difícil poner el reflector en uno de los travesaños. Realmente quedaría muy bien. No es imposible hacerlo. Esto es de cuando se estaba restaurando la casa. Han puesto andamios. No estaba en muy buenas condiciones. Aquí nos mudamos en 1976. Esto fue en la primera noche en Kais, creo, o una de las primeras noches después de que nos mudamos. No me siento triste de estar aquí sola, pero sí un poco extraña. He estado sin mi esposo porque tuvo que viajar por unos días, pero con el pasar del tiempo luego te acostumbras. Es así. Al final, eso es lo que ocurre. Realmente me gusta estar de vuelta aquí. No está nada mal, ¿cierto? Se ve muy bien. Tengo la idea de poner un reflector en el travesaño. Yo también he pensado en eso. Puede ponerse allí arriba. Incluso hay un enchufe aquí. Muchas gracias. No hay de qué. Has hecho un trabajo maravilloso. Quedó genial. Ya veremos dónde poner eso. No me imagino dónde podría haber terminado si desde el principio me hubiera dedicado por completo al arte. Pero cuando tenía entre 18 y 30 años, no creía en lo que hacía. Sé que pude haber tomado clases formales o tal vez pude haber asistido a una academia, pero no sentía que perteneciera a ese mundo. En realidad, en esa época no lo sentía. Entonces, en ese sentido, no llegué tan lejos como podría haberlo hecho. Me cuesta decirlo. Pensé que la primera parte podría lucir mejor con colores menos llamativos, un poco más oscuros. De esta manera, a medida que te sumerges en la historia, los colores irán cambiando. Este es el personaje principal. Es una niña pequeña. Y aquí está su compañera de juegos, Kai. Creo que podríamos vestir a Cenicienta utilizando el mismo material que se suele emplear para los asientos de avión. Sí, porque es un plástico más ligero, pero resistente, y es así como tiene que ser. ¿Café? Creo que puede moldearse para hacer las armaduras. Gracias. Estoy encargada de la escenografía, así que debo diseñar las diversas escenas de la historia. También diseñar los trajes para la actuación. Hay muchas cosas divertidas en las que debo pensar. Se trata de la Reina de las Nieves, junto a los niños, Kai y Gerda. Además, hay diversos personajes que son muy divertidos en esta historia, y creo que lo estamos haciendo bien. Espero que así sea. Es muy emocionante y es un gran trabajo asumir esta función. Aquí es donde ella lo seduce con la tormenta de nieve. Es una historia sobre el amor y las estaciones también, por supuesto. Creo que tendré algunos inconvenientes durante la semana que comienza el lunes 9. Parece que tengo bastante trabajo por hacer. A mediados de septiembre parece ser una época del año en la que no hay muchos eventos. Creo.
Cuando estoy trabajando en una producción, no solo lo hago por mí. Por el contrario, me esfuerzo más cuando colaboro con otras personas que necesitan de mi apoyo y de lo que yo hago. Y eso me gusta. Es bueno tener la responsabilidad de hacer cosas que otros necesitan. No es nada aburrido llevar a cabo una tarea con un propósito, donde dices, esto debe ir aquí y ser utilizado de esta manera. Aquí está la mujer hechicera. Me encanta que sea tan colorida. Aquí están el cuervo y la novia del cuervo. Y sus... Bueno, está bien. Se ve bien. Quedó genial. Me gustó mucho. Lleva un sombrero que se ajusta para dar la sensación de que sobresale el pico. Échale un vistazo un poco más de cerca. Demasiado guapo. Demasiado guapo. ¿Tal vez le faltan algunas plumas? Si me ofrecieron este trabajo y me preocupa cómo debería verse todo, a veces en un instante ya sé cómo quiero que sean las cosas. Sin embargo, las cosas pueden cambiar porque la primera idea no era tan brillante después de todo. A veces discutimos sobre lo que hay que hacer y cómo se debe de hacer el trabajo. Y en algún punto, las cosas comienzan a tomar mejor forma. Vente. Ven aquí. ¿Por dónde puedo empezar? La mayor parte de lo que hago se inspira en diversas cosas. Es complicado explicar con precisión, pero es como si llegaran destellos aquí y allá que generan grandes ideas. Al ponerlas en práctica, descubro que los resultados no son como esperaba, pero al final logro que todo salga bien. Experimento con varias ideas y ya está. La idea era convertirla en una película y tener actores reales interpretando a los personajes y hacer la edición en estos interiores o paisajes más o menos fantásticos. Estamos en camino a otro país que aún no forma parte de la imagen. Se trata de la historia de Erengar, que es la última historia de Karen Blixen. No se publicó hasta después de su muerte. Es sobre una joven y está ambientada en una época imaginaria a mediados del siglo XIX. Hemos decidido ambientarla hacia principios o mediados del siglo XIX. Creo que va a quedar muy bien. Así es como lo que había imaginado. Es muy emocionante. Estoy ansiosa por continuar. Este proyecto ha estado en desarrollo durante varios años, aunque apenas comencé a trabajar en ello el año pasado. En este momento, estoy tratando de diseñar un paisaje que vaya bien con la historia de Erengard. Y hay una parte en la que están cabalgando por una carretera. En los viejos tiempos, los pintores insistían en representar a las personas junto a paisajes. Quizá es una buena idea, pero eso hace que sea difícil hacer los cortes y juntarlos. Así. Creo que nos estamos acercando a donde queremos estar. Ahí.
Y luego necesitamos este. Ahí. ¿Lo hacemos así? Si hago esto, habré recorrido un largo camino. No se ve nada mal. Quiero crear un mundo en el que puedas entrar. Reviso muchas revistas y catálogos y allí es donde encuentro las imágenes. Luego los combino y creo un mundo a partir de eso. En este mundo está permitido todo lo que es increíble. Aquí, así debe ir. Se ve muy bien. Lo usaré. Y debido a que son recortes y no una pintura, es posible jugar con el tamaño y la forma de una manera diferente. Me gusta crear un mundo donde haya pequeñas sorpresas que realmente no juegan un papel real en la historia, pero le pueden dar un ángulo diferente, tal vez. Así que uso mi imaginación y creo todo un mundo. Es muy divertido. Mis paisajes nunca incluyen personas. No sé por qué, pero nunca se me ocurre representar a la gente. Puede ser que tenga que ver con el hecho de que las mejores experiencias que he tenido han sido cuando iba a esquiar en paisajes prístinos en Noruega, donde solo estaba yo con mi grupo pequeño. Y los paisajes prístinos y solitarios, donde no se ve mucha gente, me han fascinado desde que era muy joven. Me atraen las imágenes de paisajes donde no se ven casas y personas por todas partes. Me gusta apreciar solo el paisaje tal cual es. Este es el tercer año que estamos pintando aquí, ¿verdad? Creo que desde el 2016. ¿Empezamos en 2016? No sé. ¿No fue en 2017? Ah, sí, en 2017. Este es el tercer año, sí. Siempre escribes en la parte posterior de tus pinturas. ¿Qué dice allí? No dice nada, así que no es algo de lo que esté orgullosa. Oh, aquí está. Dice 2017. No escribí nada en este, pero debe ser del 2018, ya que esa fue la primera vez que pinté eso. Cuando era niña me gustaba mucho dibujar. Incluso en aquel entonces, recuerdo que quería ir más allá, pero dejé de hacerlo durante mi adolescencia y en la década de los 20. A pesar de que seguía dibujando y pintaba un poco, no lo consideraba realmente como algo tan importante. Luego descubrí que el arte contemporáneo no era lo que realmente deseaba crear. Mi estilo era representar la naturaleza. Me inclinaba hacia el estilo naturalista y quería pintar o dibujar las cosas tal como las veía. Y llegué a pensar que no concordaba con las expectativas de los demás. Me decía a mí misma, quizás sea porque no tengo mucho que expresar. No sabía que tenía talento, sino mucho después. Para la Reina de las Nieves, se requiere algo que pueda proyectarse sobre el telón de fondo para dar la impresión de que está viajando por el río. De hecho, esto debería poder utilizarse como un río. Con el tiempo adquiero más experiencia, pero aún así,
Siempre debo crear algo nuevo. No en todos los procesos, por supuesto, pero sí debo experimentar con cosas nuevas para evaluar los resultados. Además, que trabajo con coreógrafos y personal diferente. Es muy interesante. Estoy muy entusiasmada con esta actuación. Un cuento de hadas como este tiene que desarrollarse con mucho cuidado, ya que se presenta solo en imágenes y bailes, sin ningún tipo de texto. Puedes hacer mucho con las proyecciones y los efectos de iluminación. Eso es otra cosa que no sé cómo hacer, pero me imagino que las personas a cargo saben cómo hacerlo. Es muy emocionante escuchar la música que están componiendo. He escuchado pequeños fragmentos de la composición que están haciendo. No he escuchado la versión final, pero creo que quedará genial. Pienso que, idealmente, con la colaboración de todos podríamos generar buenos resultados. Aquí está toda la historia del viaje por el río. A ver, ¿dónde está? Me he olvidado de traerlo. Oh, aquí está. También déjame ver si puedo encontrar el último dibujo que hice. ¿Dónde dejé el último dibujo que hice? ¿Dónde lo puse? Oh, aquí está. Es el único con el puente. Pero no debería verse muy naturalista si queremos que sea divertido. Tengo la tendencia a sumergirme en lo naturalista si no presto atención. Esta es la parte que me cuesta un poco más. ¿Cómo puedo crear el diseño de un escenario que tenga sentido para las personas? Porque quizá no lo tenga, todavía no lo tiene. No. No creo que puedas tener éxito con solo tu creatividad si no te autodisciplinas, porque necesitas un grado de autodisciplina para crear algo, incluso si es algo que haces con amor, algo que realmente quieres hacer. Creo que haces lo mejor que puedes cuando tienes el control de ti mismo. Sin embargo, esto puede parecer extraño para algunas personas. Algunos pensarán, ¿qué piensa ella que puede lograr hacer sin haber seguido una carrera en el arte desde temprana edad y sin poder dedicarle el 100% de su tiempo? Y es verdad, podría haber sido diferente y mejor si hubiera comenzado antes, pero no estaba preparada para pintar a la edad en la que debería haber empezado para tener el progreso deseado. Pero ahora es el momento. Pero en general, creo que me tratan de manera muy justa. No me han llevado durante todo el camino, pero tampoco me han abandonado. O abucheado, se podría decir. Pero me alegra mucho expresarme artísticamente. Desde que era una niña, eso me pone muy alegre. Recuerdo que me encantaba hacer cosas
Me gustaba disfrazarme y actuar. Era maravilloso. Solíamos hacerles regalos de cumpleaños a mis padres, regalos de Navidad. A veces tenía que coser, aunque no era muy buena en eso, pero descubrí que podía hacer otras cosas. Disfrutaba mucho descubriendo y creando cosas diferentes. A lo largo de los años, he desarrollado la creatividad para crear cosas y es divertido poder hacer algo con las manos y despertar emociones en otras personas, o que incluso les pueda ser útil lo que haces. Esta es una pequeña mesa donde Gerda está decorando un árbol de Navidad y una pequeña mesa con un jarrón de rosas encima. Es un rosal. Aquí está. Es hermoso. Queremos que dé la sensación de que está navegando sola por el río. Intencionalmente queremos mostrar que no hay nadie. Así que no debería haber gente de repente caminando por allí. Debe estar vacío. La pobre niña solo está navegando. Y luego, cuando se muestre el jardín, se deberían bajar esas pancartas y el jardín del palacio debería aparecer. ¿Cuántas más necesitábamos? 3 flores. Son 4 para cada traje. Entonces pueden ir con el tono de este traje o Sí. como el de la gloriosa mañana. A ver cómo se ve. Me gustaría hacerle algo, pero no tengo mucho tiempo. Lo intentaré. ¿Cuántos de estos querías aproximadamente? No recuerdo cuándo empezamos a hacerlo. Desde que tengo memoria, recuerdo que nos disfrazábamos. Siempre lo hacíamos. Aquí estamos mis hermanas y yo. Estábamos en una fiesta de disfraces. Creo que tenía 13 años y al parecer mi padre nos sorprendió vestido como el rey Cristian IV de La Colina de los Elfos. Para él era tan divertido como para todas nosotras. Fue impresionante verlo disfrazado como el rey Cristian IV. Recuerdo una vez que hicimos una fiesta de disfraces en el jardín y mi madre y yo hicimos unas coronas de flores para adornar y además para darle de obsequio a los invitados. Y mi padre también, de alguna manera, se disfrazó. Ese es uno de mis mejores recuerdos. En otra ocasión, se volvió a disfrazar, pero esa vez como de un pirata terrorífico, y nos pareció increíble. Todos disfrutamos disfrazándonos. Mi madre lo hacía, y sus hermanos también, hasta cierto punto. Así que definitivamente es algo heredado de la familia. A mi padre le gustaba participar en eventos de disfraces, pero creo que no lo hacía cuando era un niño. La familia danesa probablemente no lo hacía, pero en Estocolmo sí. ¿A ti también te gustaría disfrazarte? No creo que te guste. Lo sé, no soy divertida, lo sé. No se hará hasta después de Navidad, ¿verdad? Estoy confeccionando este bolso para mi nuera como regalo de Navidad. Es para la princesa Marie. Y también haré uno para la princesa heredera. Pero aún no he empezado a trabajar en eso. No me gusta trabajar en más de un proyecto de costura a la vez. Eso es demasiado para mí.
Estos son los colores que he elegido. No los usaré todos ahora, pero es bueno tener todo el arco iris. Si no estoy haciendo algo con mis manos, como dibujar o coser, entonces estoy leyendo libros o periódicos. Rara vez me siento y miro fijamente al espacio. No tengo tiempo para eso. Además, me gusta mantener las manos ocupadas. Ven, vamos. Vamos a quedarnos tranquilos, ¿de acuerdo? Es muy juguetón. Luego de que empiezas, no se sabe. Puede que sepas a dónde ir, pero quizá no es fácil llegar allí o llegues a algún lugar inesperado. No suelo tener muchas expectativas, pero en algún momento dices, así tenía que ser. Y es lo que sucede ahora, porque de lo contrario se vería una línea negra en él. Pero si tienes un verde pálido, ligeramente más fuerte que el fondo, necesitamos encontrar el material adecuado para el fondo. Podría traer otras muestras, sí, sería bueno observar otras muestras de color y así tratar de encontrar el color que vaya mejor. Este le queda muy bien, y la plata es muy bonita, pero al usar este por debajo le dará un efecto algo diferente. Realmente no estoy buscando un tono lila, sino más bien un tono plateado oscuro. Creo que esa técnica es muy buena. Estoy comenzando a ver los resultados que tenía en mente. Esto está superando todas mis expectativas. Está quedando maravilloso. Pero creo que eso es una muy buena idea. Se vería muy bien en sus cabezas, pero no sé. Vamos a ver cómo se ve. Es hermoso, te ves fantástica. Lista para la cena de estado. Sí, bueno, más para almorzar. Me ha encantado esa historia desde que me la leyeron en voz alta cuando era una niña, no una niña pequeña. Me refiero a una niña mayor. Así que espero que quede excelente. Las historias de Hans Christian Andersen abordan conceptos tan amplios y que tienen múltiples significados y maneras de lidiar con ellos. Esta no es, de ninguna manera, la única forma de hacerlo, pero espero que podamos capturar algo de la magia de la historia. Hace frío allí. Es porque están muy cerca de la nieve. Sí, lo sé. Por eso pensé que podrían permanecer dentro de la tienda porque hace calor. En este caso tenemos que ver cómo hacemos con la tienda. Es una buena idea. Lo acabas de decir, se me ocurrió algo. Ella entra en la tienda y luego la hacemos girar mientras ellos se quedan adentro. Vemos qué dicen los compañeros. Así que montamos una tienda y Gerda deberá entrar en ella. Luego la volvemos más grande. Hagámoslo así. Hagámoslo así. De acuerdo.
El hecho de que estén dentro de la tienda justifica el por qué deben usar bikinis. Sí, bikinis. En la nieve. El nuevo frente de la capilla del Palacio de Grasten fue consagrado el verano pasado y espero que el próximo año podamos empezar a tener las misas. Ahora estoy confeccionando un mantel litúrgico. Estoy añadiéndole algunos bordados a lo largo. Los colores son los mismos que los de la casulla. La casulla es azul y los bordes estarán bordeados con frases de los salmos. ¿Pesa? Mucho. Y es caluroso también. La parte de atrás es tan bonita. Las citas tratan más o menos de la primavera y cosas así. En la parte delantera y trasera de la casulla hay dos formas redondas. En una hay un crucifijo y en la otra unas flores. Solo en la parte de delante he pintado unas flores sobre un fondo azul. Esto hace referencia a la primavera. Las flores son lirios, no solo porque se utilizan comúnmente en contextos eclesiásticos, sino también porque mi madre tenía una gran afición por ellos. Aparte de los lirios, se ven otras flores y manzanas de la región de Grasten. Es sumamente importante alcanzar tus metas. No solo te brinda felicidad, sino que también contribuye a tu bienestar a medida que transcurren los años. También relajarse y tomar un descanso en algún lugar, permitiéndote explorar diferentes aspectos de ti mismo, genera mucha alegría. Y me refiero a hacerlo seriamente. Hay otros aspectos que también cuentan, porque mi trabajo es, ante todo, ser la reina de Dinamarca. Soy la jefa de Estado de mi país y esa responsabilidad es mía. Pero a su vez, poder expresarme artísticamente es algo por lo que estoy muy agradecida. Y agradezco que la gente acepte que lo haga. Creo que cuando era joven nunca llegué a imaginar que lograría hacer todo esto. Trabajar con personas que saben lo que están haciendo me genera mucha alegría. Es muy divertido e inspirador, ya sea trabajar con las personas que usan los trajes que he diseñado o con los que usan los diseños que he dibujado y crean las cosas que he imaginado. Es muy divertido, porque además estas personas son muy talentosas en lo que hacen y conocerlos y trabajar junto a ellos es muy inspirador. No, estás llegando tarde. 1, 2, 3 y vamos. Esperen. 1, 2, 3. Una vez más. No hagas nada antes. Espera. 1, 2, 3, vamos.
Nunca me he sentido limitada, solo en términos de tiempo. No cuento con mucho tiempo como quisiera. Siempre he dicho que la presión a la que me he enfrentado ha sido que no me alcanza el tiempo para hacer lo que quiero todos los días del año, o incluso durante el día. Para mí es diferente. Tengo que estar disponible para hacer otras cosas también. Pero esa ligera presión creo que me ayuda a cumplir los objetivos. Sin ningún grado de presión, no sería capaz de usar los tubos de pintura. La gente sabe que me lo tomo en serio incluso si no puedo hacerlo. Las 24 horas del día y los 365 días del año, como lo haría un artista profesional. Bueno, así más o menos. La mayoría de ellos duerme solo de vez en cuando. Lo que más me emociona es que la gente pueda usar lo que hago. No se trata solo de que digan que la reina fue quien lo hizo y por eso tengan que usarlo. Hago las cosas para que realmente sean de interés y utilidad para otros. Se ve bien, ¿no? No veo que haya algún problema. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Si ponemos la ventana aquí, podríamos hacer que la rosa resalte más. Falta añadir algo verde por aquí, en ambos lados, y no deberían ser exactamente igual. He dibujado sobre esto. No hay ningún problema. Creo que te dieron una muestra de color, ¿no? Tengo otras muestras de color. Escuché que subiste al podio. Sí, ¿qué más iba a hacer? No tenía otra opción. La verdad, eres increíble. Es un honor que trabajes conmigo. Gracias, Cristina. Regreso en un minuto. También me preguntaba, ¿crees que sería una buena idea que Kai use una camisa blanca en el Palacio de la Reina de las Nieves? No vemos su camisa hasta que se quita la chaqueta después de vencer a la Reina de las Nieves. Así que se verían combinados, ella de blanco y él de camisa blanca. La camisa blanca podría ser de seda y no la veremos hasta que se transforme. Sí, claro que estoy de acuerdo. ¿Puedes decirles a ellos? De acuerdo, claro que sí. Me parece una buena idea. Tenemos que hacer que su vestido azul sea más cómodo, porque está demasiado ajustado. Es hasta difícil quitárselo y todo. Tenemos que hacerlo con una tela de látex. Exactamente. Una tela así como la mía, ¿la ves? Estoy engordando, así que tengo que usar siempre algo elástico. Pienso que todo está quedando muy bien. Estoy muy emocionada con todo esto. Está saliendo bien. Ahora sí que está saliendo bien. Así es, y es inusual. No es cualquier historia. Sí, es extraordinaria. Es una historia encantadora sobre dos niños y uno de ellos llega a ser esclavo de la Reina de las Nieves. Ese es Kai, y Gerda, su amiga desde que eran pequeños, lo encuentra bajo el yugo de la Reina de las Nieves. Ella lo salva. Unas astillas mágicas de un espejo roto penetran en el ojo y corazón de Kai.
transformándolo en alguien malicioso. Y luego Gerda piensa que todo lo que hicieron juntos cuando eran pequeños no vale nada. Él desaparece, pero ella se aferra a él y sale a buscarlo. Recorre muchos paisajes y mundos, pero finalmente descubre el palacio de la Reina de las Nieves. Allí ella lo encuentra y lo libera del hechizo que lo mantenía cautivo dentro del palacio. Oh, querida, cuántos preparativos. No son los preparativos, sino los cambios. Sí, digámoslo así. Su Majestad, en algunos momentos habrá algunos fotógrafos en el escenario. Van a tomar fotos para el programa. Siempre he creído que si un cuento de hadas te conmueve, no es simplemente por una razón específica. Si te gusta, realmente no importa el por qué. Si una historia en particular me conmueve, no necesariamente la utilizo para realizar mis trabajos. Pienso que no todas deben ser utilizadas para algún propósito. Muchas cosas son maravillosas, tal vez porque no las usas. No todo es una herramienta. Algunas cosas son experiencias. Al leer los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, puedo percibir muchos temas de fondo. La experiencia perfecciona todo, así que confío en que vamos a hacerlo muy bien. Esa es la sirena, una escultura que hizo mi esposo. Se presentó este año. Es la primera de sus esculturas que resultó bastante notable. La hizo hace muchos años. No recuerdo exactamente el año, pero me parece que fue hace 35 años. La original, que es bastante más pequeña, está en Caix. Siempre me ha gustado mucho. Se ve bien desde aquí. Si puedes filmarlo desde aquí donde estoy, verás que el efecto es increíble. Es demasiado hermosa. De hecho, puedes quitarle el verde. En realidad estoy nerviosa y emocionada. Tengo las manos heladas y estarán así hasta que todo haya acabado. No diría que tengo miedo, pero estoy muy emocionada. Realmente he tratado de que cada detalle sea perfecto. Espero que lo que he trabajado tenga sentido y salga bien. Estoy muy emocionada, pero también estoy muy nerviosa.
No estoy segura de si me distingo entre mi yo en la función pública y mi yo como artista. Es la misma persona haciendo dos cosas diferentes. Quizá de alguna manera se influyen mutuamente, pero no siento que mi personalidad esté dividida entre mi deber y mi placer. Cuando te sumerges por completo en tu trabajo artístico, sientes la responsabilidad de dar lo mejor de ti. Y esa es también mi actitud cuando llevo a cabo mis labores públicas. Trato de dar lo mejor de mí. Son dos caras de una misma moneda. Cuanto menos dividida te sientas, mejor harás ambas partes. Espero que así sea. Tener varios ases bajo la manga le da un filo particular a mi existencia. Creo que eso es importante. Imagina una rama que llega a lo más alto, pero luego se dobla y se vuelve a estirar junto a otra. Es increíble. La experiencia de haber creado algo en colaboración con otras personas es muy especial. Estoy feliz y orgullosa de haber logrado que todo saliera bien. Siempre me ha gustado mucho el teatro, sobre todo el ballet y la ópera. Y ya ves, terminé estando muy involucrada. Cuando participé en la producción del ballet A Folk Tale en el Teatro Real de Copenhague, esa fue la primera vez que me llamaron para que subiera al escenario. Sentía mariposas en el estómago y sentía una sensación muy extraña, también porque mi padre era muy aficionado al teatro real danés. Indudablemente pensé en él. Tal vez habría estado orgulloso de su hija. Fue una gran noche. Por un lado, me siento orgullosa de mí misma y por el otro estoy orgullosa y feliz por los diversos artistas y bailarines que llevaron a cabo la obra. Yo solo hice una pequeña parte, solo eso. Gracias. Lo has hecho muy bien. Parecen las del jardín de Keithgate. Creció y se convirtió en el árbol del manzano. Se ve increíble. Es como la nieve, pero en julio.